gran saludo a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Enorme placer de contar con ustedes acá y aún más el de tener a nuestro amigo Ivo Hernández con nosotros el día de hoy. Les voy a recordar antes de arrancar nuestra conversación que es fundamental que se suscriban a este canal, que activen las notificaciones, que nos dejen si tienen a bien un comentario. Seguramente habrá varios después de este intercambio de la jornada de hoy. Y que por supuesto pues se mantengan al pendiente de cada vez que estamos subiendo nuevos contenidos a través de esta plataforma mientras se pueda. Es, como ya lo he dicho, gratísimo tener por acá a el profesor Ivo Hernández, como siempre, muy solicitado por ustedes. Los programas que hago con Ivo siempre tienen amplia y honda repercusión. En principio, gran abrazo, don Ivo. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar hoy, como siempre, de un tema que consideramos, estimamos interesante y de provecho para la audiencia. Muchas gracias, ¿no, Mario? Un cordial saludo a toda la audiencia que siempre apoya este tipo de programaciones que son importantes porque nos permite discutir un poquito más en extenso que tener 5 o 10 minuticos rápidos para tratar de eh, resumir un concepto. Aquí podemos hablar un poquito más en detalle. Ivo, hemos hecho muchos programas anteriormente, de hecho podríamos rastrear el inicio de nuestras conversaciones en la propia campaña electoral de los Estados Unidos de América, cuando Donald Trump apareció en el horizonte a descollar en las encuestas e hicimos incluso un vaticinio, si no recuerdo mal, en aquella ocasión. De hecho, hablamos un poco incluso de la sociología electoral de los Estados Unidos. Explicamos las razones profundas del por qué Trump iba a ser reelecto en esa ocasión. Ocurrió. Luego incluso hemos hecho alguna radiografía sobre las medidas que ha tomado Trump, sobre lo que de alguna manera está detrás del movimiento MAGA y detrás de lo que parece ser la agenda Trump en este periodo 2.0. Y un elemento fundamental, una pata fundamental de esa agenda, definitivamente es la política vista con agrado por algunos, vista con un poco de escepticismo por otros, entre los que me incluyo, y lo voy adelantando para que no se tome nadie la sorpresa acá, la política de aranceles, que es una política que definitivamente no solo impacta a los Estados Unidos de América, sino sobre todo a terceros países, porque es una forma de relacionamiento que tiene los Estados Unidos con el resto del mundo, básicamente. Estamos hablando de países del Asia, del África, de Europa, por supuesto, y yo diría en menor medida, pero quizá nos impacte también a los americanos en conjunto, ¿no? Entonces, Ivo, creo que es fundamental el protagonismo que ha tomado la política de imposición de aranceles o de asignación de aranceles diferenciada, ¿no? De país a país en el caso de Trump. Yo me voy a permitir abrir los fuegos con la siguiente, que es como una noticia o es una especie de nota para de alguna manera ver por dónde agarramos esto. Fíjate que yo leía esta semana, pese a todo lo que la prensa progre en los Estados Unidos ha señalado de Trump y su supuesto entendimiento en la oscuridad con el presidente ruso Vladimir Putin, que Trump le ponía un ultimátum a Rusia y decía que si Rusia no se aviene a ese acuerdo que tiene que llegar en algún momento para el alto al fuego en Ucrania, él le va a imponer unos aranceles a los productos provenientes de Rusia y que va a penalizar, va a sancionar económicamente a Rusia, contraviniendo, pues, como te acabo de decir, toda esa especie, todo eso que se ha corrido a propósito de una especie de alcahuetería que tendría Trump con Putin. Y bueno, y básicamente ha dicho, Putin me tiene cansado porque me está mareando, lleva meses mareándome y no llegamos a nada con lo de Ucrania. ¿Qué pasó cuando yo vi eso, Ivo? Y por acá voy a comenzar. Yo dije, oye, parece más que evidente que la medida de los aranceles tiene un sustrato geopolítico, o sea, hay una especie de intención de obligar a los terceros países que son objeto de estas medidas, de estos gravámenes, de estos aranceles, de hacer cosas que Estados Unidos quiere que hagan, más allá de solamente el tema de ver la balanza comercial y de ver cómo funciona la economía, que es lo natural que uno podría ver con el tema de los aranceles, ¿no? ¿Qué es lo que está, Ivo, en términos generales, para luego ir a pararnos en los casos particulares? ¿Qué es lo que está detrás de esta política de aranceles de Trump? ¿Es solamente economicista o es, como yo lo he percibido, una forma de hacer política y de configurar la geopolítica a partir del poderío que implica la economía de los Estados Unidos? Bueno, vamos por parte porque es una cosa que le pasa a la palabra aranceles, lo mismo que le pasa a la palabra sanciones.
que es plurisemántica, es decir, es una palabrita, tiene nada más que un grupito de letras, pero significa muchas cosas de acuerdo al contexto. Uno habla de sanciones y habla de una cantidad de talleres, pues, de cosas que se hacen para distintos países, distintas personas. No es lo mismo, por ejemplo, las sanciones que se aplica a una situación como la que puede ser Rusia, a la que se aplica en Irán, a la que se aplica a algunas personas, como en este caso el juez Alexandre de Moraes en Brasil. Es decir, son sanciones todas, pero tienen un taller, una sastrería particular. Eso es lo primero. Entonces, en el caso de los aranceles, para llevarla al punto, es también así. Yo tengo básicamente tres agrupaciones de lo que son los aranceles Trump, tres grandes grupos en los cuales podemos meter, como si fueran gavetas, a varios países, ¿no? Lo primero que hay que decir. Me baso para este análisis de tres grupos en tres grandes perspectivas también, porque aquí las disciplinas académicas empieza cada una a tratar de explicar el fenómeno lo mejor que puede. Aquí se dan las manos los economistas, por un lado, que tratan de proveer una visión de lo que sería desde la teoría del comercio exterior y una cantidad de cosas. Después están los politólogos que tratan de justamente explicar, como tú dijiste, a partir del poder, de eso que tú dices, hacer lo que yo quiero que se haga. Bueno, eso es Ujú. justamente una de las definiciones importantes del poder. Eso lo tratan de explicar los politólogos desde el punto de vista de la geopolítica y un montón de factores aledaños. Y también está la historia, que nos indica cuáles son los países que han aplicado cantidad de aranceles en este sentido. Y el propio Estados Unidos tiene antecedentes no muy felices en el año 1929, 1930, cuando trataron de salirse un poco del crash de la bolsa con sanciones, pero en ese momento pues los europeos eran mucho más poderosos y se las asfixiaron en la mano prácticamente. Entonces, vamos a entrar. Les decía, tres cosas para el mapa mundial. Usted puede decir que las sanciones se clasifican en tipo número uno, sanciones para corregir, o perdón, aranceles, disculpen ustedes, miren cómo tengo las palabras. Aranceles para corregir desequilibrios estructurales, es decir, relaciones que queremos que se sostengan, pero que se han mantenido desequilibradas. Imagínese usted una relación de pareja donde una persona pone más que la otra. Entonces, bueno, para que esa relación se sostenga, la pareja se siente y dice, un momentico, aquí hay que repartir las cargas mejor, no puede ser que yo esté pagándolo todo, tú no pagas nada, etcétera, etcétera. Ese tipo de relaciones de desequilibrio estructural aplica para Europa fundamentalmente y algunos países en el Pacífico Sur, piénsase Japón, etcétera. Son países con los cuales Corea del Sur, que queremos que haya, digo queremos desde el punto de vista norteamericano, que haya una relación fluida, que se mantenga, son economías de libre mercado, en fin, hay una cantidad de afinidades. Pasamos a la segunda, ahí la que son aranceles para promover estímulos de cooperación. Ahí metemos entonces a Canadá y a México. Ya no es solamente que queremos que la relación se dé, sino que tenemos estímulos y formas de cooperación. Es decir, tú me vas a ayudar en esto porque tú tienes una frontera conmigo y tú sabes que por ahí está pasando el fentanilo o tú sabes que por ahí están pasando los migrantes ilegales. Tú me tienes que ayudar. No es solamente que vas a meter bienes y servicios y vas a agarrar plata. No, tenemos que tener un balance en ese sentido. Y se ha logrado. Estos son probablemente los aranceles que mejor han funcionado. Lo de México, por ejemplo, con la inmigración ilegal, se ha venido al suelo. Es decir, Sí. prácticamente los números son están. Entonces, esos son un muy paquete. Vamos a ver, pie de página, vamos a ver ahora pronto, luego de las declaraciones del primer ministro canadiense en relación a reconocer supuestamente, dicen ellos, y que van a reconocer a Palestina, es probable que veamos un replanteamiento de aranceles nuevamente porque, repito, se trata de estímulos de cooperación. Es decir, vamos a cooperar, pero tú tienes que saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, es un factor muy particular. México y Canadá fundamentalmente. Se pudiera meter algún país ahí, pero esos dos son los dos grupos. Y el último son los aranceles como fórmula de sanción. Ahí tenemos entonces a Rusia, ahí tenemos el caso de China y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que es interesantísimo, ¿no? En donde estamos viendo pues un gobierno degenerado, que es un sujeto que está planteando la cuarta reelección, una cantidad de disparates, es decir, que lo que hace la izquierda siempre cuando hunde las economías y toda esa cosa. Entonces Estados Unidos, basándose en una cantidad de otros factores, de derechos humanos y tal y qué sé yo, por las persecuciones judiciales que está haciendo este señor de Moraes, pues apunta a eso. Por eso serían los aranceles al estilo de sanción, es decir, al estilo de, bueno, vamos a ver qué es lo que tú quieres hacer. Tú lo dijiste muy bien ahorita con el caso ruso. Entonces, ahí tenemos, repito, tres agrupaciones. Cuando querramos hablar de aranceles, si bien la palabra es la misma, no son lo mismo los aranceles que se le cobran a los bienes europeos que lo que se le puede decir, por ejemplo, a los rusos con el aluminio o con el gas o X factores o a los chinos, etcétera, etcétera. Ahí hay que ver cómo se casan las cargas. Ese es el punto.
Quizá, Ivo, las dos aristas más importantes de todo lo que tenga que ver con aranceles en los últimos meses se ha visto por un lado en el Asia con el pugilato que se desató con China, donde prácticamente la amenaza común escaló hasta el 150% los aranceles. Creo que Estados Unidos amenazó casi con un 150 y China se quedó estacionado como en el 125. De hecho, ahorita hay entiendo, una ronda de negociaciones como gente civilizada, como terminan entendiéndose los gobiernos para de alguna manera llegar a un acuerdo en este sentido, pero de momento esta semana no hay noticias de acuerdo. Donde sí hay acuerdo es, por cierto, en una materia que tú conoces mejor que nadie, que es la Unión Europea, y se ha pues estabilizado el arancel en el 15%. Va a tener Bruselas un arancel acordado por el orden del 15%. Se había amenazado que incluso iba a ascender al 30%, de manera que si se vende de esta forma, sería una especie de triunfo para Europa porque, bueno, no, lograron disminuirlo. Creo que los aranceles en Europa estaban hasta hace nada en 10%. Bueno, eso cambia dependiendo del rubro, que entiendo, pero la base creo que era 10%. ¿Cómo ves este acuerdo? Pues firma von der Leyen con Trump esta semana, pese a una guerra verbal que hubo previa y donde más que Trump, creo que jugó un papel preponderante este alfil que usa Trump a veces, que es J.D. Vance, ¿no? Que por cierto, lo hemos diagnosticado también, va a ser un alfil protagonista en la próxima oleada maga, ¿no? En los próximos años. Pero fíjate, toda el agua parece volver a su cauce después de que opera la tormenta y de que uno piensa que Trump va a acabar con el mundo, como plantean algunos, porque bueno, se vende que Trump va a ser una especie de Armagedón, donde va a acabar con el mundo, va a acabar China, la guerra con el termina siempre esto en una mesa de negociación, ¿no? Sí, recordemos que Trump además es un sujeto que viene del sector privado y que tiene tácticas de negociación propias del sector privado que no siempre son consonas con el sector público. Mucha gente se molesta porque dice, este sujeto avanza 3 pasos y retrocede 2, ¿no? Y eso lo dicen muy a menudo. Y hay que recordar que él viene del sector de la construcción, que es uno de los sectores más arduos para negociar. Es decir, es un sujeto que tiene que estar negociando desde quien le provee las cabillas, el que trae el cemento, las mezcladoras, los obreros, los sindicatos. Es decir, hay que saber negociar con una pluralidad de actores. Eso no, aquí hay que tener una cosa. En mi humilde situación, yo me trato es aquí de presentar como alguien que analiza la situación. Mucha gente me acusa de estar parcializado en sentido de Trump o en contra de Trump. Esa no es la idea. Quien sabe, uno trata humildemente y por oficio de explicar la situación lo mejor que pueda. Tú lo dijiste bien en el caso de Europa. El caso de Europa es patético, es un caso lamentable, es un caso de prácticamente un suicidio regional. Y eso no viene de ahorita. Hay que tener un poquito de memoria. Ahorita lo que estamos viendo es la fractura y decaimiento de todo un modelo que venía desde los años de Angela Merkel. ¿Qué quiero decir esto? Alemania se había presentado como un hegemón regional muy poderoso en base a su máquina exportadora y había entonces metido el carril de la Unión Europea. Hay que recordar que la señora von der Leyen era ministro de Merkel. Y en Alemania, esta señora, que era además, porque Merkel prácticamente que aniquiló todo el sector de aspirantes políticos de su partido, y el sujeto que termina ganando ahora, que es Merz, viene de muy afuera, es decir, prácticamente de la empresa privada. Entonces, ella, von der Leyen es una de las personas. Y en Alemania se dice, hay una palabra que dice Wegloben, es cuando tú quieres alabar a alguien, pero lo mandas bien lejos. Y entonces von der Leyen, que es una persona que tenía aspiraciones para la Cancillería, la mandaron a la Unión Europea, en donde se ha quedado y ha sido la promotora de una agenda importante. Ahora, una agenda importante e importantemente errada. ¿Por qué? Porque esa fue la agenda en donde se pensó que Alemania iba simplemente a recoger gas ruso, a vendérselo al resto de los europeos, con 2 gasoductos gigantescos que yo vi y que estaban en la ciudad de Greifswald. Eran los 2 famosos gasoductos que venían directo de Rusia. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Inversiones millonarias que luego fueron hundidos esos gasoductos y se acabó eso. Pero la gente se le olvida lo que estamos, la magnitud. Entonces, ese modelo Merkel, venderle un montón de autos y mercancía a China, importación barata de insumos, en fin, tenían todo un modelo y además una política ambiental que le querían imponer al mundo, porque los europeos, y a la gente se le olvida, del ambiente, más que preocuparse, lo que han hecho es un gran negocio, es decir, ellos no funcionan por aranceles, ellos funcionan por una cantidad de sellitos y permisos y una cantidad de cosas que si usted quiere colocar un lápiz en la Unión Europea va a tener que cumplir, porque ellos no le ponen arancel a su lápiz, sino que le dicen, bueno, esa madera de dónde viene, ese grafito de dónde viene, quién trabajó ahí, nosotros tenemos un sellito, la huella de carbón, en fin, tenían todo un plan.
Ese plan se vino al suelo. ¿Por qué se vino al suelo? Porque el gobierno de Trump replanteó las relaciones, las está recalibrando. Y Estados Unidos está cumpliendo, en el caso de Trump, de poner realmente los intereses de América primero. Eso es algo que a la gente no le gusta. Pero Estados Unidos muchas veces era el sujeto que pagaba las cosas. En la OTAN era Estados Unidos el que pagaba las cuentas. Los demás, Europa no ha gastado en defensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Rusia les despertó y les madrugó con la situación de Ucrania, cundió el pánico porque todo el mundo se dio cuenta que si los tanques, en vez de pararse ahí donde estaban, en la costa este de Ucrania, hubieran seguido, no había con qué detenerlos. Polonia no tenía con qué detenerlos, Alemania no tenía con qué detenerlos. Alemania se venía ahorrando el presupuesto de defensa desde hace aproximadamente 20 años, pagando menos de la mitad de lo que le correspondía por la cuota OTAN. Y estamos hablando, recuerde ese pie de página y lo hemos dicho, que educación, salud y defensa son los grandes costos de cualquier gobierno. Ahí es donde están las tres patas donde se gasta la plata duro. Lo demás es más cosmético, pero educación, salud y defensa, y fíjense cómo se los estoy diciendo en ese orden, son lo más costoso. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos le replantea la situación, bueno, con mucha amargura para los europeos que han tenido que tragarse esa rueda de molino y entonces salir a renegociar. ¿Qué pasó con la señora von der Leyen? Aquí es donde uno de los grandes errores. Esta señora pretendió salir a negociar con China entre gallos y medianoche, a ofrecer una cantidad de locuras y los chinos que no están buscando casarse un pleito con los Estados Unidos, le dijeron simplemente que no, mira, las cosas no son así. Entonces la señora tuvo que terminar aceptando las condiciones de los Estados Unidos. Ella y el grupo de técnicos, que casi todos eran alemanes, por cierto, eso no lo dice la gente. Entonces, dentro de la Unión Europea se están empezando a dar fuerzas sismáticas. Lo que pasa es que la otra gran potencia, que es Francia, también está muy mal porque también es parte de esa era Merkel con Macron. Todo eso Ujú. va a desaparecer muy pronto. Todo ese mundo va a cambiar en cuestión de año, 2 años, y vamos a ver un remozamiento probablemente de Bruselas en donde se replanteen las cosas. Aquí hay algo importante que decir. Hay mucha preocupación, porque dice, bueno, se paga 15%, dependiendo del rubro, lo que tú dijiste, ¿no? Hay una pregunta lógica y muy pertinente. Dice, bueno, aranceles X, ¿cómo es la traslación? Cuando yo subo los costos de un rubro, ¿cómo es la traslación de eso en precio? Ahí, repito, empiezan a darse la mano los economistas y los politólogos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aquí no es simplemente lineal, como decir, yo le vendo a Neomar un lápiz y el lápiz ahora vale 15% más y entonces el precio va a subir 15%. No es tan sencillo. De hecho, hay muchos rubros que se equilibran entre ellos. La política arancelaria es tejido fino. Por eso siempre le digo a quien le interesa el tema, que es apasionante, que se meta a fondo para que comprenda, porque no estamos hablando solamente de intercambio de bienes, sino de intereses de las naciones que están allí. Claro. Entonces, ahí estamos ya en una cosa subjetiva. Los intereses no son cosas en las cuales, son cosas en las cuales hay apreciaciones de las naciones y dicen, bueno, yo creo que a mí me conviene que tú hagas esto. Una de las cosas importantísimas, que es casi un giro copernicano en las relaciones de Estados Unidos y Europa, predicha muy por este humilde servidor, desde cuando daba política petrolera en Alemania, era que iban a tener que terminar comprándole el gas licuado a los americanos. ¿Por qué? Eso es un giro importantísimo y estratégico, porque tú no puedes seguir dependiendo de esa coalición de países asiáticos que se está formando entre Irán, Rusia y China. Tú tienes que aliarte con Occidente, porque lo que se está planteando, mal que le pese a mucha gente, es confrontación. No sabemos de qué tipo, esperemos que solamente fría, pero puede ser también caliente en algunos sitios, entre Occidente y ese hegemón que se está formando de países allí, en donde China y Rusia están presentando alianzas. Para decirlo crudo, las democracias tienen que unirse y las no democracias ya están unidas. Ellos tienen sus intereses en Latinoamérica, tienen sus intereses en toda parte. Entonces, esa compra de gas que la von der Leyen lo tuvo que decir, bueno, y esto es una cantidad de dinero que es importantísima, porque eso indica inversiones en puertos para gas licuado, que Alemania solo tenía 4 que hicieron rapidito cuando la crisis de Ucrania del 22 al 24 hicieron 4 al estilo alemán, rapidísimo, quedaron bastante bien, y ahora van a tener que hacer probablemente más. Va a reforzarse Holanda con esto, los puertos de Rotterdam, va a haber una cantidad de reforzamientos y se va probablemente a afianzar esa relación hemisférica más allá de las palabras, sino con hechos concretos. Por cierto, Ivo, tú referías a esta política adelantada desde Bruselas que puso el destino energético de la Unión
el grupo de los 27, básicamente a depender de ese proveedor que es Rusia, que bueno, ahora están condenados y todo, es el objeto de francotirar, ¿no? Todo lo que significa Putin, la política de Putin. Pero lo curioso es que, y esto no lo recuerda la prensa tradicional tampoco, es que hace unos cuantos años atrás, no recuerdo en qué cumbre o en varias de ellas, el presidente Trump le dijo a la élite europea y le dijo a von der Leyen, en aquel momento ya era presidente de la comisión, creo, o no sé si, no, era canciller todavía en Alemania, era canciller, no, era ministra en Alemania, le dijo que había un gran peligro de que esto fuese así, de que había que revertir, y está acreditado la burla de la que fue objeto Trump por parte de toda esta élite. Bueno, así todavía esa misma prensa el día de hoy dice que Trump, bueno, juega a favor de Putin y todo, que bueno, que eso podríamos discutirlo, pero la advertencia la hubo, y básicamente quienes hoy se venden como antiputinistas, como los que son los que van a salvar a Europa de la influencia de Rusia, son quienes en su momento pusieron el destino energético de Europa, que es palabras mayores, son los cañones de todo lo que significa la vida cotidiana en Europa, a depender de Rusia. Ahora, quiero entrar en un tema espinoso, haciendo un pequeño paréntesis, porque tú también mencionabas algo curioso sobre los modos de negociación de Trump y sobre ese background de Trump en torno a negociador duro, acostumbrado al tema, por ejemplo, de la construcción y negociar en una construcción con obreros y todo esto, con los sindicatos, sobre todo el tema de sindicatos, es una cosa complicada. Quienes hayan trabajado en una construcción van a suscribir esto que estoy diciendo, pero en general, el público medianamente informado, Ivo, el público que quizá no es politólogo, no es historiador, no es economista, sino que simplemente ve los hechos y sigue con alguna fruición digamos, las noticias, va a ver que en Trump hay como picos por ejemplo, de unas posiciones y de repente esas posiciones son abandonadas y defiende a veces las contrarias. O sea, que a veces se vuelve una posición muy móvil la de Trump, ¿no? Por ejemplo, voy a ilustrar digamos, la afirmación. Con el caso de Ucrania, Trump llegó a recibir a Zelensky en Washington y entonces se produce esta reunión donde Trump básicamente critica hasta el atuendo con el que va Zelensky, luego le saca en cara todo lo que ha gastado Estados Unidos en la guerra, financiando además todo lo que implica la OTAN, donde Ucrania no es parte, pero bueno, aspira en algún momento a entrar. Todo este tema, ¿no? Y básicamente despacha a Zelensky. Y entonces se dice Trump es un putinista encubierto. Ahí reavivan todo este tema incluso de la trama rusa y de todos estos cuentos que están, por cierto, siendo noticias ahora también en los Estados Unidos, porque se ha descubierto que hay toda una componenda o que hubo toda una componenda urdida por los demócratas, ¿no? Pero ahora Trump dice, yo quiero apoyar a Zelensky y entonces dice la gente, bueno, pero este está con Zelensky o está en contra de Zelensky, está a favor de Putin o está en contra de Putin. Otro caso, el caso venezolano, tenemos que caer porque además es un caso que permite ilustrarlo. Se dice, la administración Trump designa la semana pasada esto del cártel de los soles, grupo terrorista, todo lo demás, pero al mismo tiempo se produce una prolongación o una renovación de las licencias con el caso de la explotación petrolera a través de Chevron. Entonces, la gente dice, yo no entiendo qué pasa con Trump, que es como dices tú, un pasito para adelante, uno para atrás o dos para los lados. ¿Qué es lo que ocurre allí? O sea, estamos hablando de un liderazgo que podríamos calificar por despacharlo en una palabra de muy pragmático, o qué es lo que hay detrás de este estilo de negociación de Trump que es tan intermitente, al menos para el ojo no entrenado. Bueno, son dos, citaste dos casos, voy a tratar de recoger los hilos. ¿Cómo no? El primero, el caso ucraniano, es un caso extraordinariamente complejo, no solamente por la guerra, que no es tanto ya el tema, sino por la reconstrucción y replanteamiento de las relaciones que va a quedar luego de esa guerra. Es decir, ¿cómo va a quedar esto? ¿Y quién va a reconstruir? Uno de los grandes dineros que se produce es reconstrucción de un país, es lo que llaman nation building, lo llaman en inglés, construcción de los países. Entonces, eso es una cosa muy importante. Además, repito, se están recalibrando las relaciones de los europeos que andaban muy de la suya por creer que las cosas se iban a dar de una forma. Y este madrugonazo de Putin dice, oh, fíjate tú, la serpiente pica. Entonces resulta que Putin volvió a lo que siempre ha sido, pues un sujeto que aplica aquello de Catalina de Rusia. Yo cuido mucho mis fronteras, por eso siempre las expando. Esa es la filosofía. Entonces aquí simplemente el viejo oso ruso está haciendo lo que ha hecho en los últimos 500 años. Lo que pasa es que la izquierda
drogada con ese mensaje del comunismo y del socialismo, ha tratado siempre de taparearla, pero Rusia lo que ha sido siempre es un imperio, un verdadero imperio. Estados Unidos no ha sido ningún imperio, era una colonia. Entonces, siempre con ese desdibujo, aquí los grandes perdedores de todo esto han sido los medios de comunicación y la academia, que han sido los sustentadores de una serie de falacias. Tú citabas la situación del 2016, en donde era anatema dudar de las elecciones, pero se decía claramente que Trump era un agente ruso. Ahora la inteligencia demuestra que era un conciliábulo de voluntades, algunas pagadas incluso, para sostener una tesis que no tiene ningún asidero, porque este sujeto, yo no lo estoy defendiendo, por favor, seamos un poquito más desarrollados en la opinión. Aquí se trata es de validar la verdad. Y hemos tenido unos sujetos que le han mentido a la población. Es decir, lo dije en otros medios, en otras oportunidades, la cadena CBS con el programa de 60 minutos tuvo a Kamala Harris y editaron las preguntas, editaron las respuestas para que pareciera que la señora podía pensar e hilar las ideas. No era así. Eso es terrible, porque entonces estamos viendo que uno dice, bueno, ¿quién es la mano que mece la cuna? ¿Quién está detrás de todo esto? Uno empieza a alarmarse porque uno siempre confió en el periodismo norteamericano, que solía ser un periodismo rudo, un periodismo fuerte, es decir, un periodismo que validaba la democracia. Eso es muy importante. Cuando eso se pierde, ahí sí empezamos a tener grandes problemas. Entonces, volviendo al caso de Ucrania, el caso de Ucrania es mucho más complejo de lo que Trump pensó que iba a ser. Además, te estás enfrentando en ese caso a dos jugadores de ajedrez internacional muy avesados, que son Vladimir Putin, que está en el poder desde hace casi 30 años, y Sergei Lavrov, que son sujetos, ambos son coetáneos, uno nació en el 50, otro nació en el 52. Son sujetos que tienen muchísima experiencia, ambos vienen del mundo de la Guerra Fría. Ambos son confrontativos, no son coalicionantes. Esos sujetos no forman coaliciones. Esos sujetos vienen del mundo del blanco y el negro. El que no está conmigo está contra mí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Trump probablemente subestimó esto, ahora se está dando cuenta que tiene que reorganizar las fuerzas aliadas, es decir, a los países europeos y sus intereses, en donde nadie está claro. Nadie. Lo que piensa Francia no es lo que piensa Lituania. Lo que piensa Lituania no es lo que piensa Polonia. Entonces, hay primero que coalicionar esas fuerzas, ponerse de acuerdo qué es lo que queremos y cómo va a quedar ese día después. Una de las razones, creo yo, por las cuales se ha demorado tanto el fin de la guerra es porque nadie está claro qué es lo que va a pasar el día uno después de todo eso. Eso es importante y suena superficial, pero es importantísimo porque hay que hablar claro, tiene que ser racional la realidad. Y en este caso, repito, los europeos venían jugando camunina sin pagar defensa, recostándosele a la OTAN, valiéndose del artículo número 5 que a nosotros no nos va a pasar nada porque si nos pasa, tenemos el arsenal atómico norteamericano. Bueno, ahora resulta que esas cosas hay que replantearlas. No es que las vamos a eliminar, es que las vamos a replantear para que sean funcionales. Entonces ahora los europeos dicen, no, vamos a poner, antes se decía el 2% del presupuesto bruto y no podían. Ahora dice que van a poner el 5%. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver el año que viene, cuando se cuadren las cuentas, quién puso cuánto para ver, porque hablar es barato y fácil. Ahora, poner, como dicen los americanos, walk the talk, camine lo que está diciendo, ponga la plata donde tiene la boca. Eso es difícil. Entonces voy ahí. Segundo caso, caso venezolano. El caso venezolano es un caso sentimentalmente doloroso, porque a todos los venezolanos, por supuesto, nos hiere y nos duele, y nosotros queremos pensar que somos muy importantes, que Venezuela es un país significante dentro del mundo. No lo es. No lo es y lo es cada vez menos. ¿Y por qué lo es cada vez menos? Porque, y aquí puedo, no voy a citar a nadie en particular, pero he tenido la oportunidad, yo vivo relativamente cerca de la ciudad de Washington y voy más o menos a menudo, y he podido hablar con algunas personas que no cito, no nada importante, gente pues de empleados públicos, gente de oficio en esta cuestión de las estrategias y tal, y ellos simplemente se ríen y dicen, es que vamos a quitar a A para poner a B, pero si B no es nada mejor que A. Entonces, además, no hay ninguna propuesta. El problema es que ellos dicen, Estados Unidos, ¿a quién va a apoyar? ¿Qué vamos a hacer? No hay que olvidar. Y repito, obras son amores que el presidente electo de los venezolanos vino a reunirse con Biden y se metió con tres advenedizos en la Casa Blanca. Sujetos que nadie sabe quién metió allí. Un sujeto que se llama Pizarro, un sujeto que se llama Smolanqui y una señora que no, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Y los metieron allí. Señores, hay que tener forma. Venezuela tiene gente muy calificada que usted puede, si es necesario, llevar a ese tipo de instancias. Luego de eso, se reunieron con Biden y no se reunieron con Trump.
Señores, y hay que estar claros, las relaciones internacionales, por una parte, son muy protocolares y formales, pero por otra parte también se manejan como relaciones personales. Y usted, si usted quiere una cosa, usted va y usted propone y usted hace algo. Y repito, ¿dónde se mueve la política del mundo? Eso los europeos ya se están dando cuenta. Es en Washington, señores. Usted no va a hacer nada desde Madrid. En Madrid podrá hacer negocios. Ahí está alguna diáspora con mucho dinero, hay algunos bolichicos incluso que tienen bastante dinero. Ahí pues, pero usted no va a hacer nada. Si usted va a hablar, usted va a hablar en Roma y Roma queda en Washington. Es decir, es donde van a hacer las cosas. Y lo hemos dicho las personas que humildemente, esto no lo decimos ahorita, lo decimos incluso cuando el fallido interinato, antes de que se Ujú. descubriera que era simplemente una coalición de sujetos que querían terminar jugando pádel en Miami y reuniéndose con el jet set. Pero cuando pensábamos que era una cosa seria, dijimos, bueno, señores, aquí toca lo que hizo De Gaulle. Aquí lo que hay que hacer es un gobierno en el exterior, nombrar un gabinete, hay dinero con que financiarlo, producir a reconocerse y juramentarse como presidente y mostrar que Venezuela tiene una opción democrática con gente calificada, cada una en su rubro, nombrar ministros, ministro de Hacienda, un ministro de Exteriores, cosa que va a ser muy sencilla porque, repetimos, la diáspora tiene talentos enormes. Es decir, ahí hay gente muy calificada, y cada uno en su área, y que estarían dispuestos, si no ad honorem, por muy poquito dinero representativo para estar dándole y apoyo al país y empezar a mostrar una estructura lógica. Hay que salirse del sentimentalismo, Neomar. Nosotros no Ujú. somos nada especial para el mundo. No somos nada. Si en este momento, Dios quite poder a mis palabras, pero si Venezuela la borraran del mapa, el mundo ni siquiera respiraría, no miraría, porque nos hemos quitado significado nosotros mismos. Nos hemos ido invalidando nosotros mismos, quedándonos simplemente en una situación en donde ya prácticamente la cosa queda para chiste. Le pasa a los europeos. Fíjense, estamos hablando de Europa, que es una región hiperpoderosa, pues se han venido restando significado. Mire la situación con Ucrania. Qué penosa la actuación de Europa en todo esto. Qué avergonzante pretender que iban a engañar a todo el mundo con esta situación energética y vendiéndole a los chinos. Pues resulta que China no quedó para nada, sino simplemente un aliado comercial. De hecho, la señora von der Leyen quedó muy fuera de foto, saliendo a decir en unas declaraciones absolutamente ridículas, porque no tienen enfoque, diciendo, no, es que estamos pensando ir a negociar con, ¿qué van a negociar con China? ¿Qué? Si empezando que las negociaciones pueden darse como intercambio de bienes, pero si usted quiere una coalición de intereses, las democracias son las que se apoyan. Las instituciones entre las democracias es que tienen fuerza. ¿Qué vamos a hablar con los chinos? Negocio simplemente, le vendo, le compro tal cosa y ya está. No pida usted más de eso. Los países latinoamericanos que sí afianzan sus relaciones con China o las han afianzado en el pasado es porque buscan el dinero chino, que es un dinero que se presta sin tantas condiciones y donde mucha gente ha metido la mano. Vis a vis, dos puntos, lo que pasó en Argentina antes de Milei, en donde sí había una cantidad de líneas de crédito abiertas para financiar cosas, y donde se ha pasado hoy en Brasil también, y bueno, probablemente el caso venezolano cuando sepamos las cifras. Ivo, me hablabas antes de arrancar este programa, ya que resides actualmente en los Estados Unidos de América, de la situación económica interna y podemos hacer un pequeño balance en función, además de que, por supuesto, los aranceles tocan en esencia el tema económico, aunque ya hemos dicho, tienen una orientación geopolítica o de otro tipo de acciones o promoción de otras acciones, como tú has mencionado, pero tienen un viso económico, claro, ¿no? Podemos hacer un balance 6 meses después, ya Trump ha cumplido sus primeros 6 meses en la Casa Blanca, de incluso lo que representa la situación económica interna en los Estados Unidos, toda vez que esta semana la Reserva Federal ha mantenido la política económica de no rebajar las tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo se pinta el panorama económico en los Estados Unidos? Lo hablábamos antes de arrancar, tú me decías que hay una especie de consumo frenado en los Estados Unidos, de que a pesar de que hay cierto crecimiento económico, no hay una suerte de conciliábulo, ¿no? También de la élite financiera para que esto no tenga un cambio. O sea, ¿qué se ve en el panorama económico de los Estados Unidos internamente? Ya que hay muchos rumores también del encarecimiento de la vida, ¿no? A propósito de algo que la gente, no sé si creo que erróneamente, pero que sí han vinculado, que es directamente todo esto producto justamente de la guerra arancelaria de Trump, de toda esta idea de ir con el látigo país por país, promoviendo los aranceles. O sea, ¿cómo está esto internamente en el estadounidense promedio? Bueno,
ahí hay una cosa, tengo que darte dos perspectivas al respecto. Lo Sí, decíamos al comienzo, uno de los grandes temas en cuanto a los aranceles, y aquí nadie está completamente de acuerdo, y el economista que venga a pretender dar cátedra, mejor es que lo repiense, porque hay unos economistas que dicen traslación de costo es lineal o casi lineal, aranceles son inflación. Eso lo dicen, ¿no? Eso no es tan sencillo. Eso puede ser cierto en ciertas condiciones, pero no siempre lo es, porque repito, estamos hablando de fenómenos complejos. Lo que es fascinante desde el punto de vista politológico aquí, para quienes pretendemos entender lo que está pasando, es que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa su peso no como productor, sino como consumidor. Es decir, usted quiere entrar a este mercado, usted tiene que cumplir con esto, con esto y con esto. Eso es una cosa que antiguamente no se pensaba. Antiguamente quienes manejaban las cosas eran quienes producían. Ah, tú no quieres petróleo, te tranco el petróleo. Ah, tú no quieres tal cosa, no te la vendo. No, Estados Unidos le está diciendo al mundo, usted quiere participar de este mercado dinámico y potente. Pues usted tiene, y entonces, eso ha sido, por lo menos para quien esto dice, que ha podido ver otras crisis, es una cosa bastante interesante. Luego hay otro punto que tiene que ver con que esos aranceles que promueven, porque estamos viendo lo que se les cobra o lo que se impone a los países que quieren entrar a los Estados Unidos. Nos está diciendo que como contraparte, Trump está tratando de estimular varios sectores internos importantísimos, el sector ganadero. Nadie está diciendo que Estados Unidos le está tratando de meter su sector ganadero, que venía de cierta depresión, porque estaba muy coartado por los aranceles que Canadá les ponía por otros países. Ahora diciendo, bueno, ahora yo quiero poner mi carne allá. Ahora los autos, esa es otra cosa, la industria automotriz norteamericana, que venía deprimida porque tenía que luchar contra la importación masiva de autos europeos, japoneses y coreanos, pues ahora los autos americanos van a salir. Entonces vamos a ver ya no con solamente plantas europeas, sino importaciones directas de autos norteamericanos que pueden ir a Europa y que cumplen con los reglamentos de la Unión Europea de seguridad y todo eso, que son bastante exigentes, hay que decirlo. Entonces, estamos viendo que en cierta manera hay un apoyo real, no solo bla bla, para lo que se llama el blue collar worker, es decir, el trabajador medio, que es al final del día donde se sostienen todas las economías, porque usted es lo que se la pasa oyendo, la gente, no, que la bolsa, que Wall Street, que los papeles, que los bonos, mire, señores, todo ese mundo es un mundo de naipes que está sostenido sobre la producción. Economía es producción. Si usted no produce, no hay economía. Los papeles no son nada. Los papeles se basan en que hay una producción anual de tales bienes o tales servicios. Eso es claro, y tú con eso todo. especulas. Ya luego sobre Exacto, eso especulas. exacto, Exacto. pero tiene que haber la producción de eso. Usted produjo una Tú no silla, puedes hacer una usted produjo. economía a punta de papeles. La economía es carne y Exactamente, hueso. Exacto. exacto. Entonces hay mucha gente, incluso yo veo unos niñitos que salen de estos Sí, sí. podcasters que dicen, no, es que yo me gané 3.000 millones de En no sé cuánto criptomonedas, sí, a en mí me da tal y mucha tal. risa, coincidimos en eso, Ivo, porque Y aunque soy entonces, joven, veo una gente que no entiende de economía, veo una gente que cree que la economía es puro número de una computadora, no, la economía es salir al campo, esa es la economía real. y producir cosas. Entonces, en este caso, Trump, yo veo cuando leo los discursos arancelarios y algunos acuerdos que he podido ver, cómo se están manejando, entonces digo, bueno, este señor está tratando de meter sus productos industriales en otros mercados también y lo está haciendo con condiciones bastante beneficiosas. Entonces, si vemos, para hablar de tres rubros grandes, el rubro energético, acuérdense drill, baby drill, que él decía, taladra, que es sacar el Sí, esquisto, el gas de esquisto, lo que llaman esquisto, el sí. fracking. Ujú. Entonces, ajá, eso, ya tengo el mercado europeo, meter mis autos con los europeos también, reequilibrando. Yo te compro los Mercedes, los BM, los Audi, los Volkswagen, yo los compro, pero también tú tienes que recibirme acá las camionetas Dodge, la camioneta Ford, la camioneta tal. Esto es importante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Por otra parte, los productos ganaderos, o sea, que hay una industria agroalimentaria gigantesca que tiene mucho que decir. Lo que pasa es que también estaba, repito, deprimida porque los socios directos, Canadá, por ejemplo, les cobraba unos aranceles prohibitivos a la industria láctea norteamericana. No me Ujú. crean, búsquenlo en internet. Entonces, ¿qué quiero decir? Estamos viendo, no sé si eso va a terminar siendo la realidad, pero al menos en papel por ahora, que está dándose por primera vez un apoyo al americano medio de trabajo, que es una cosa que el partido que supuestamente debía hacer eso, que eran los demócratas, que era lo que decían era la izquierda, terminaron siendo el partido de los ricos. Es decir, Ujú. cuando usted ve las elecciones, quienes apoyaban a los demócratas, pues 2-1, todos los mil millonarios, que eran los sujetos que se habían beneficiado desde Obama para acá, con un país que se había olvidado completamente de su base trabajadora.
Entonces, aquí, esto es un tema para discutir largo, porque no tengo Ujú, razón absoluta en lo que estoy diciendo. Tengo claro. razones parciales. Hay temas en donde me podrían contradecir, y bienvenido sea. Pero hay que tratar de entender. Yo trato de ver lo que está pasando. ¿Puede esto tener un resultado concreto? Todavía no lo sabemos. Para mí, incluso, a mí me parece Trump un enigma en muchos sentidos, porque es un sujeto que ha traído la personalización a la política, lo cual a mí no me gusta. A mí no me gusta que la política dependa de un sujeto y de lo que el sujeto piense. Ya nosotros los venezolanos hemos tenido lamentablemente bastante experiencia desagradable con que un sujeto se pare y diga lo que se le ocurra, porque lo que se le ocurra. No es el caso aquí, por supuesto, pero sí hay una cosa como de impredecibilidad, ¿no? No es predecible lo que va a venir, entonces uno se queda preocupado, las cosas no se van dando tan rápido, etcétera. Pero hay que recordar que el sujeto le quedan 3 años y medio por otra parte, ¿no? Entonces, eso para pesadilla incluso de los europeos que van a tener que, repito, ponerse a tono con todas las cosas que han firmado. Entonces, vamos a ver muchas cosas, sí, pero es importante que alguien mire a esa América profunda, trabajadora, que fue la que votó por este sujeto. Y si este sujeto le honra, aunque sea la mitad de lo que le prometió, el despegue norteamericano puede ser una cosa interesante en los próximos años. Bueno, y lo vamos a ver electoralmente también, Ivo. Hay que tenerlo en consideración a partir del año próximo. El año que viene hay midterms, elections en los Estados Unidos. Hay elecciones de medio término. Se renovará parcialmente el Congreso bicameral en los Estados Unidos. Y entiendo yo también, si no, mi memoria no me juega una mala pasada, que hay algunas gobernaciones de Estado, ¿no? Entonces, allí se verá cómo queda la balanza de poder también y ese es el termómetro que marcará la ruta de cara a la próxima elección presidencial, donde Mm. la apuesta, creo que compartida, don Ivo Hernández, es en el movimiento MAGA hacia J.D. Vance. Me parece a mí. Hay un punto que, si me permiten, Omar, fíjense Sí, sí, cómo no. para lo de las perspectivas. Nosotros estamos hablando acá de temas que a nosotros nos parecen muy relevantes y muy importantes. Mira, los aranceles con Europa, con Asia, con esto, la guerra de Ucrania, el tema de Venezuela, son temas que a nosotros nos parecen macrotemas. Bueno, visto desde los Estados Unidos, todos esos temas palidecen, por ejemplo, al lado del tema de los papeles del caso Epstein. Te lo iba a Ese es un, decir. ese es un caso que ha escoriado muy duramente a la administración Trump. ¿Por qué lo ha escoriado? Mucho más de lo que la gente percibe. Porque el votante norteamericano tiene poca noción de mundo. El votante norteamericano no se plantea más allá de un par de minutos la idea de Zelensky. Un par de ideas por allí y ya lo deja. No se plantea, Venezuela no existe en el mapa, Mira muy hacia Europa, adentro, sí, sí, sí. sí, exactamente. Entonces, pero en cambio, el caso Epstein el caso Epstein ha sido visto por el votante medio norteamericano como la confabulación de unas élites corruptas que hacían actos supuestamente degenerados y que en conchupancia se tapaban entre ellos. Y la justicia, aparentemente, y esto es parte de la teoría que se maneja, no se puede decir conspirativa, pero sí especulativa, esa es la teoría de que había unos grupos que tienen toda una cosa. Más allá de que eso sea o no así, que no importa, Trump se presentó como el sujeto de que, mira, a mí no me importa, yo voy a sacar esos papeles a la calle. Entonces después salió su ministra de Justicia, esta señora Pam Bondi, hace unos meses y dijo, tengo todas las actas sobre la mesa y son muchas, así que denme tiempo porque tengo que mirarlas, ¿no? Y después, meses después, dice, no, aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, eso sí ha escoriado a la administración. Ese tipo de cosas puede pegar y puede pegar duro. ¿Por qué? Porque la gente está esperando ese tipo de detalles, porque Trump lo presentan como el sujeto que no está en el sector político, ya no es la égida Clinton, Obama, Biden, ¿no? Que se ve como una especie de férula, ¿no? Y multimillonarios que se han hecho ricos por sus contactos con el gobierno, como Pelosi y todas esas cosas. No, no, no. Si entonces quieren verlo como un sujeto que viene desde afuera y viene, como él decía, voy a limpiar el pantano, que era la famosa frase, vengo a secar este pantano. Entonces, bueno, eso no se ha dado. Y el votante no olvida ese tipo de detalles. Entonces aquí Y sobre tenemos todo el votante MAGA, Ivo, es muy importante. El votante el, MAGA tiene unos convencimientos, tiene unas creencias muy acendradas en este sentido, de que hay unas élites que han capturado el poder por años y que además, claro, en la configuración mental de estas personas, estas élites tienen que tener algún tipo de perversión, claro, porque tú necesitas antagonizar, o sea, lo que no, eh, como todo en la vida, lo que no soy yo,
es malo, lo extraño es feo, es malo, es perverso. Entonces, yo creo que allí estás absolutamente dando en la diana, porque si no hay una respuesta medianamente satisfactoria para este votante en casos como el caso Epstein, que creo que fue muy mal manejado en las últimas semanas por la administración, va a haber una merma, yo no sé si una merma electoral, pero va a haber una merma en los apoyos y va a haber unos cuestionamientos. Bueno, ya empezaron allí los grandes comentaristas políticos conservadores, estos que son tildados a veces de conspiranoicos y todo lo demás, empezaron a acusar el golpe y a decir, mira, pero ¿dónde está aquí? Aquí nosotros queremos ver que caiga, que rueden cabezas, ¿no? Y no han comenzado a rodar. Entonces, eso está en consideración y tienes muchísima razón de que eso podría tener impactos incluso más profundos y sonoros que el tema económico o que la política exterior en Ucrania, o que, mucho menos que el tema venezolano, o sea, que no tiene prácticamente ninguna relevancia para el votante medio en los Estados Unidos. Y esto sí, esto es absolutamente marcador. Entonces, atención con ese tema, es Sí, verdad, don Ivo. repito, es algo que tiene que ver con la idiosincrasia norteamericana, porque para nosotros, si estás discutiendo, tú planteas con tu formación y tu conocimiento una cantidad de temas que, a mi juicio, y en Europa, por ejemplo, serían de gran peso interno, ¿no? Esto definiría elecciones por sí mismo. Pero en Estados Unidos, el tema Epstein, y hay algunos que otro por allí también, que se ha venido manejando. Entonces, la gente le ha dado votos de confianza. Un detalle, cuando se produce el divorcio entre el magnate Elon Musk y Trump, la gente le dio el voto de confianza a Trump. Uh -huh. Hay que decir que Musk reveló que si es un genio para la ingeniería, para más nada, Sí, porque la manera, políticamente no tiene habilidad. él no tiene ninguna habilidad. Pues entonces, sujeto, todas las cosas que han hecho han sido desastrosas. Seguramente alguna persona quien oye le sugirió retirarse un poco de los medios. Él ha quedado en el Twitter activo donde pone sus cosas, pero básicamente sigue concentrado en hacer sus cohetes y hacer las cuestiones de los chips del cerebro y de estas empresas que él maneja De muy hecho, bien. Ivo, su última gran proclama política, y eso fue hace cerca de un mes, lo recuerdo porque hice un video especial sobre la materia, fue lanzar el banderillazo de que va a tratar de montar un tercer partido, que es como, esa es una vieja aspiración estadounidense que a mi modo de ver, y seguro la tuya también, desde el punto de vista incluso de la lógica electoral es imposible. En los Estados Unidos no hay espacio para un tercer partido. Exacto. Lo que pasa es Por el sistema que mayoritario es imposible, no lo vas a lograr sin nunca. embargo, hay una cosa que hay que tener cuidado y cuando se trata con Musk hay que tener siempre alguna aprehensión, porque el sujeto cuando habla, recordemos que Elon Musk es básicamente un ingeniero, entonces él piensa como ingeniero. ¿Qué quiero decir? Él ha diagnosticado fácilmente a través de la inteligencia artificial y todo eso, que en un mapa electoral como el norteamericano, a nivel no solamente de estados, sino de distritos, lo que llaman aquí los condados y todo eso, hay una cantidad de pequeños agujeritos en donde pudiera darse un peso tal que un tercer partido pudiera ejercer efecto bisagra para terminar siendo un punto de negociación para uno u otro Ya. partido. Ahora, ahí cualquier politólogo le diría, bueno, eso puede ser matemáticamente viable. Ahora tú te vas a convertir en ese factor amoral que va a negociar con tirios y troyanos. Tú vas a querer ser eso y ser visto públicamente así. Yo creo que ellos no han pensado muy bien la situación, simplemente se dieron cuenta que matemáticamente sí cabía en algunos sectores. No digo una fuerza para definir un presidente, probablemente no llegue a tanto, pero sí puede ser una fuerza importante para definir muchos representantes políticos en el Parlamento, en el Congreso, perdón. Ok. Entonces, estas son cosas que tú lo dijiste muy bien desde el punto de vista de la teoría electoral. Los sistemas electorales son una cosa fascinante en sí mismo y que este sujeto se ve que ha analizado desde el punto de vista matemático y se ha dado cuenta que es posible eso. De hecho, ellos explicaron unas cosas por allí. Yo no les quise prestar atención porque privó en mí la variable politológica de decir, bueno, pero si tú te vas a volver simplemente un comerciante de votos, tú vas a ser visto simplemente como un comerciante de votos. Es delicada la cosa. Pero vuelvo al punto. Ese hombre, cuando se separa de Trump, la gente apoyó a Trump. La Uh -huh. gente dijo, qué bueno el Doge, qué bueno que limpiaste la administración pública y tal y qué sé yo. Y todo el mundo sabía que a Elon Musk lo sacaron los intereses de la maquinaria del Estado, porque ese sujeto empezó a pisar callos cuando empezó a limpiar y empezó a encontrar cosas espantosas de corrupción dentro del Estado, pues de lado y lado la gente se sintió agredida.
Es decir, cosas como USAID tienen mucho doliente. A mí me dicen que yo estoy obsesionado con USAID, pero es que yo vi mucha gente que vivía de eso Yo y que hoy en también, día no, y que hoy en día no dicen nada. Hoy en día están calladitos, ¿no? No dicen. no De han hecho, algunos. tenido, no te lo digo, han tenido que redimensionar su proyecto de vida. Y lo digo porque hay gente que cree que eso era un modus vivendi, Sí, claro, literalmente tal cual claro, la expresión. O sea, estamos hablando claro. de gente que convirtió el pago de su vivienda, el pago del colegio de sus niños, el pago de su alimentación, el pago de su divertimento, es decir, de sus actividades de ocio, a partir de lo que una agencia federal de los Estados Unidos le proporcionaba, no sé si mes a mes, pero con bastante frecuencia, y no estamos hablando de tres lochas, porque esto es dinero americano, o sea, de los Estados Unidos, Sí, estamos hablando de sí, miles de dólares. Y sí. eso no era solo Venezuela, eso ha Entonces sido alrededor de todo el mundo. lo que quería decir es que cuando tú eliminas ese tipo de cosas, tú afectas a mucha gente y no te ganas muchas simpatías. En el caso Exacto. del Doge, el Doge entró como entra la eficiencia informática. El Doge metió la inteligencia artificial a simplemente limpiar la administración pública. Bueno, señores, y ahí se empiezan a encontrar cosas terribles. Es decir, imagínense ustedes cuando nos toque limpiar el registro electoral venezolano, por ejemplo. Ahí va a salir la familia Simón Bolívar votando, quién sabe qué cosas, ya no sé, Probablemente, probablemente. caimanes, cocodrilos, cualquier cosa, dinosaurios escritos, cualquier cosa. Entonces, Toda eso la no fauna crea. del Parque del Este está ahí. Sí. Exacto, y eso no es que se va a Venezuela. No, señores, esas cosas existen. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa que él dijo en alguna de esas tantas declaraciones. Él dijo, había una licencia para uno de estos programas informáticos, creo que era Adobe, una cosa de esa. Había un ministerio que tenía 5.000 personas y habían comprado algo así como 100.000 licencias. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Ese tipo de Dónde estaba cosas. el dinero? Sí, no, hay Esa, corrupción, al final de la, cuentas es la- la corrupción. famosa, la famosa pregunta que hay de dónde están los reales, eso no es una pregunta venezolana, esa pregunta existe en muchos países también, seamos claros, ¿no? Entonces, bueno, esto salió y pisó callo y tal, y sin embargo la gente apoyó a Trump. Pero repito, el caso Epstein deberían tratar, no basta con tratar de meterlo bajo la alfombra, la gente va a quedar con esa espinita. Ojalá eso se resuelva de manera convincente y ojalá podamos ver esa traslación entre una política comercio exterior eficiente que estimule la producción interna y luego, bueno, que el Banco Central, entendiendo que la inflación pudiera ya estar bajo control dentro de un tiempo, el cuartal 2 fue bastante benévolo en crecimiento, no he visto las cifras de inflación año a año, pero que podamos ver un banco central, es decir, la Reserva Federal, aquí se le llama Reserva Federal, que empiece a tratar de comprender eso y saque a la economía para que empiece la compra, lo que todo el mundo quiere, comprar casa, comprar cosas e invertir. Eso es una cosa que estamos esperando que suceda, todavía no se ha dado, pero el potencial está allí. Repito, Estados Unidos sigue siendo, dígala que la gente diga, no, que China y tal y que sea, mire, Estados Unidos sigue siendo el hegemón mundial, es el poder descomunal en términos militares, en términos comerciales, no tiene todavía una pareja en todo esto. Por más que digan que China tiene no sé cuántos papeles de deuda y todas esas cosas, hay que tratar de dimensionar apropiadamente todo. Ivo, la pregunta final, porque ya tenemos casi una hora acá y no, siempre te lo digo, no quiero abusar de tu tiempo. Te confieso que en materia de aranceles, lo que me ha mantenido más interesado en los últimos días, y que por supuesto seguramente tiene como que esta fase de escalada y luego va a desescalar, es lo más probable, pero ya lo veremos, no somos adivinos tampoco. Tú lo mencionabas al principio de esta conversación y es el caso Brasil. Me parece interesantísimo, inesperado hasta cierto punto de vista, cómo se le está jugando Trump con Brasil para que nuestra audiencia lo comprenda. O sea, Trump en las últimas horas ha formalizado la imposición de un 50% de aranceles a los productos provenientes de Brasil. Lula está colgándose de las paredes, Lula está caminando por las paredes, literalmente está absolutamente fuera de sí. Le ha dicho hasta del mal que se va a morir a Trump. Bueno, llegó a decir que si Trump viviese en el Brasil, hace rato hubiese sido juzgado por la justicia brasileña, sugiriendo que incluso estaría preso. Lo cual es cierto, porque tiene el juez ese Moraes que sigue Tiene el juez Moraes que se ha al que no convertido le en un guste, alfil de sí, una partida de ajedrez para perseguir a la sí, oposición. Y correcto. efectivamente ese ha sido el argumento de Trump. Trump dice, en Brasil hay varias cosas que no me gustan. Primero, este juez que persigue a la oposición, hay una censura en los medios de comunicación. De hecho, Brasil, los amigos que no lo saben, métanle el ojo a la política o las leyes que se están promoviendo para controlar los discursos de odio en las redes sociales.
Se Sí. van a o sea, esto parece Chávez 2010. O sea, se van No, a y parece Inglaterra, atención, cuidado, a donde hay unas leyes de ahí Inglaterra también lo está, interesantísimas, sí. correcto, Starmer Sí, también lo sí, está promoviendo en Inglaterra, los sí. laboristas. Entonces, estamos avanzando hacia un mundo en el donde hay países supuestamente desarrollados, asentados, como son el Reino Unido, la Gran Bretaña y el Brasil, que es el país más grande, nada más y nada menos que de Sudamérica, donde están promoviéndose mecanismos activísimos de censura, sobre todo, por supuesto, para que la oposición no se exprese y sobre todo la oposición que tiene un rasgo o un signo conservador. Entonces, él dice, no, a mí en general no me gusta esto, dice Trump, el juez este no me gusta, pero a mí me parece sumamente sustantivo, Ivo, el hecho de cómo parece jugársela a Trump, aquí sí, por un aliado que para él pareciera ser fundamental y que, ojo, no está en su mejor momento, porque desde hace rato que no está en su mejor momento, que es Jair Bolsonaro. O sea, al final de cuentas, Trump dice, sí, hay además hay unos términos del intercambio comercial con Brasil que no me gustan, son desfavorables, lo que sea, pero él lo que termina diciendo es, ustedes la semana pasada le metieron una tobillera electrónica a Bolsonaro, lo tienen acoquinado, tienen perseguido al hijo que está aquí exiliado en los Estados Unidos, que ha hecho una campaña de denuncia, estaba contento ayer por las sanciones que le han metido a este juez y todo lo demás, Eduardo Bolsonaro, y en virtud de aquello, yo les voy a clavar este arancel, por decirlo muy criollamente, de 50%. O sea, me parece que en el caso Brasil, Trump, bueno, quizá con este conjunto o este abanico de cosas que tiene, sí, mucho lo hicieron pensar, pero creo que el detonante fue una especie de relación personal que la hay muy fuerte con Jair Bolsonaro. Aquí entramos en la dimensión de la cabeza del personaje, la psique del personaje. Pareciera, Ivo, que también las simpatías personales de Trump por ciertos liderazgos lo hacen llevar esa lealtad al punto incluso de sancionar a un gobierno que se vaya en contra de un aliado fundamental que él estima es Bolsonaro, ¿no? Eso pudiera ser en parte. No hay que olvidar también que estamos viendo el proyecto que se maceró durante décadas de la izquierda continental, de eso que llaman el Grupo de Puebla, eso que coordina Zapatero y una cantidad de sujetos impresentables. Lo que estamos viendo, tanto en México como en Brasil, es el proyecto realizado. Y el proyecto es feo como los proyectos de esta izquierda que se vendía vegetariana, pero que resulta ser tan carnívora como cualquier otra. Es decir, quieren el poder, quieren mantenerse en el poder. Probablemente Lula aspire ahora a un cuarto periodo. Ya Brasil debe ser que no pare más ninguna persona capaz de ser presidente, sino él. Entonces, esa izquierda que se ha vendido siempre y que maneja los medios de comunicación como le parece mejor y que ya tiene su coro de cheerleaders en Europa, porque yo apenas veo, yo leo lo de las sanciones de Brasil, inmediatamente voy a los prensa europea para leer esos opinadores que son todos pagados de fundaciones del Estado europeo, de los estados diversos, que trabajan en universidades del Estado y tal. Entonces empiezan a decir que Brasil, que cualquier cosa, etcétera. Hay que entender una cosa, lo que ha hecho Lula en este gobierno ha sido lamentable, el endeudamiento a que ha sometido Brasil, las persecuciones jurídicas, la reducción de las libertades, la reducción de la libertad de los medios, eso es penoso, eso es el proyecto de la izquierda y está sucediendo en México también y en otros países de la región como Colombia, lo vamos a ver de una manera Sí. más latente y patente. Esa es la izquierda que no tiene proyecto, que no aprende trucos y no olvida. Tienen un problema, sin embargo, todos ellos. El problema es Argentina. ¿Por qué? Porque tienen un sujeto que a pesar de todos los problemas que ha tenido que enfrentar, está empezando a demostrar que sí es posible reducir la pobreza, que es el cáncer que se come en Latinoamérica, que sí es posible empezar a crecer, a reducir la inflación, a que la moneda valga algo. Lo primero que la izquierda le pone la mano siempre es la moneda para volverla una cosa completamente diluida y subjetiva a lo que les parezca la que está mandando. Hay que tener monedas bien cimentadas en una balanza de pagos sana. Hay que tener justamente lo que está tratando de hacer Javier Milei, que con todos sus defectos, repito, a mí me remueve mucho porque me recuerda aquella Venezuela 90-91, cuando Venezuela dejó atrás ese parasitismo petrolero y empezó a crecer entre 8 y 10% al año. La gente se le olvidó y lo hicimos. Y lo vamos a volver a hacer, por cierto. Eso es una cosa que la izquierda debe tenerla bien clara. Y los 4 o 5 asaltantes que creen que lo que estamos viviendo se va a mantener para siempre, no es así. Todo pasará. Recuérdese siempre eso. Todo pasará. La madrugada pasa también y llega el día. Entonces, en el caso de la izquierda y en el caso de esto que tú me estás diciendo con Brasil, eso es un factor. Hay un punto que tú estás aludiendo que yo concuerdo. Esto sí es opinión, esto no es ciencia política, ni de opinión. Yo Claro. sí creo que Trump maneja muchas cosas a nivel personal. Es decir, que él no se olvida de la gente
que lo visitó en Mar-a-Lago cuando él no tenía nadie, cuando tenía aquel montón de juicios y nadie creía en él. Y hubo gente que iba allá y se tomaba un café con el sujeto. Bueno, es lo que toma Coca-Cola, pero eso, se tomó una Coca-Cola con el sujeto. Entonces, ajá, eso yo creo que el sujeto no lo olvida. Por eso es que yo no pude nunca comprender cómo es que el presidente electo venezolano sale y se reúne con Biden y no va a Florida. Entonces, le pregunto a algunas personas que supuestamente están cercanas, digo, pero ustedes, ¿por qué no hicieron esto? Y entonces me dice, no, es que nosotros no estaba planteada esa agenda. ¿Qué planteado ni qué 8 cuartos? Usted va y se para en la puerta que lo reciban. Usted se para ahí a esperar que lo reciban y en algún momento lo van a recibir. Usted tiene que empezar a jugar las cartas, no repito, para terminar jugando pádel en Miami, señores, pero es que por favor, es que todo termina siempre en lo mismo, con un montón de gente que no sabe o no sabe lo que están haciendo o saben demasiado y entonces tienen unas metas que no nos están explicando. Porque repito, uno dice, bueno, pero si el objetivo mío, si me dice, mire, mi objetivo es yo quiero estudiar en la universidad, bueno, inscríbase en la Claro. universidad, cómprese su libro, asista a clase. Ahora, no, yo quiero ir a la universidad, pero usted se va a la playa. Entonces pero ya un momento, ¿qué es lo que está sucediendo? En la playa no es que sea malo. En la playa usted va a tener un bronceado, a lo mejor vitamina D en el cuerpo, va a comer pescado frito probablemente, pero no va a tener los objetivos que usted me había dicho. Entonces, Claro. ese punto. Entonces, yo sí creo como tú, concuerdo, que Trump no olvide, no sé si todo lo que está haciendo lo está haciendo solo por Bolsonaro. No creo que sea el punto tan sencillo así, pero sí seguramente recordará eso y recordará que el presidente de Brasil es un sujeto que fue condenado por corrupción y que es un sujeto que sabemos que está detrás de la trama de Odebrecht y que eso Así. ningún maquillaje mediático lo va a poder hacer. Eso es como Venezuela, donde Odebrecht nunca sucedió. Es como lo de USA, que estábamos hablando. Venezuela siempre es el país donde no pasan las cosas. ¿Qué creen que uno se le va a olvidar? Habiendo pagado la vida entera en la diáspora, se nos va a olvidar que 4 o 5 vivos se robaron la plata de Odebrecht. Y entonces uno cree que, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues hay que empezar a hablar claro. En el caso de Brasil, con estos aranceles, yo no sé si realmente la relación se vea afectada, no sé cuánto, no le he metido lupa a cuánto es el intercambio comercial entre los dos países, porque Brasil es uno de esos países que ha virado mucho hacia China. Entonces, sé que es Totalmente. mucho más dependiente de China, entre otras Sí. cosas porque los chinos dan plata en efectivo y no piden tantas garantías. Entonces ya sabemos esa plata dónde va o qué se puede hacer con ella. No quiero acusar a nadie, pero sí es proclive. Los países africanos, los países latinoamericanos, esos países donde... ¿Por qué? Porque la plata europea, la plata de Estados Unidos, cuando es con acuerdos comerciales, se da con muchísimas garantías. Pide garantías, claro. Muchísimas. Se pide de Correcto. todo. Se pide eso. Si usted piensa que un préstamo para comprar una casa es difícil, bueno, no le quiero contar cómo son esos préstamos que dan o esos acuerdos comerciales que se dan entre los países. Entonces, para cerrar el tema Brasil va a tener que hablar, va a tener mucho que decir, sobre todo porque junto con México nos ha mostrado el retroceso democrático de la región. No lo dicen los académicos todavía. En Laxa todavía no han llegado a esa verdad. Todavía Laxa sigue pensando que los unicornios vuelan y todas esas cosas. Pero cuando las grandes asociaciones de académicos, ¿no? Estoy hablando ISA, ASA, Laxa, todas esas cosas que la gente probablemente no conoce muy bien, a ver si empiezan a salir esos papers donde como que sí estamos en un retroceso democrático de nuevo, y no es el neoliberalismo que lo está causando como en los 90, que nos tupían a papers diciendo que el neoliberalismo había reducido las condiciones democráticas. Bueno, ahora las condiciones democráticas las redujo todo el proyecto de la socialdemocracia fallida porque se alió con la izquierda radical y no se ha desmarcado siendo democrática, sino tratando de imponer un socialismo absurdo y ridículo que no tiene ninguna aplicación y sobre todo ningún crecimiento económico. Esto puede sonar técnico, pero no lo es. Lo que quiero decir con esto es que Brasil, Colombia, México van en franco retroceso económico y de libertades individuales y políticas. Y eso es lamentable porque son países grandes que tienen mucho que decir a la región. Espero sinceramente, y es un voto de fe, que Argentina, como dice el himno, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, así dice el himno argentino. Yo espero que Argentina saque la bandera de la libertad y le muestre a la gente, como lo hizo Venezuela antes del infausto golpe del 92, que sí es posible crecer, que sí es posible un camino de libertad donde la gente tenga un país al cual se sienta orgulloso, pues, de soportar, de vivir, de condicionar y todas esas cosas. Definitivamente por eso es que pensamos así, Ivo, es tan importante la gestión de Javier Milei, porque no es el destino de Argentina, que sí, que es una de las economías más grandes de la región, que es un país históricamente importantísimo,
pero es sobre todo el efecto irradiación, le llamaría yo, el efecto demostración, el que puede darse, el efecto vitrina, que como tú dices se mencionaba muchísimo en el caso venezolano, cuando cundían las dictaduras militares, cuando cundía la pobreza, y Venezuela servía como de inspiración para otros países. Bueno, ahora es Argentina con el caso de Milei, y en ese sentido, pues yo creo que la importancia es sustantiva Y Mercosur, no olvidemos Mercosur, que deben ser interesantísimas esas reuniones. A ver cómo es que se está planteando la situación del balance comercial en el fondo, es decir, el fondo de todos esos países. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Recordemos que vienen elecciones, atentos todos. Viene la elección de Chile, vienen elecciones por ahí que son muy interesantes y que el mapa lo pueden comenzar a redibujar. Vamos a ver. Colombia, el año que viene habrá elección. Petro amenaza con reeditar la receta venezolana, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, Claro, aprovechando que claro. el entramado legal colombiano le permite introducir la pregunta en la elección del año que viene. Le permite por lo menos consultar si se quiere convocar la Asamblea Constituyente. Petro creo que lo hace, y esto seguro lo vamos a discutir en su momento, Ivo, creo que lo hace como una última bala, porque Petro sale muy lesionado del gobierno. Petro tiene grandes problemas. Primero, no logró desarrollar agenda. La gran agenda de Petro eran las 4 o 5 grandes reformas. Solo logró aprobar una, y eso ahorita y a trompicones, prácticamente como un regalo o una concesión graciosa, porque bueno, porque ya no tiene nada, entonces bueno, le dieron eso, y además para frenar otra consulta popular que estaba de alguna manera alentando. Y tiene otro problema fundamental que para mí es más importante, que es el que implica no haber hecho nada, que es el relevo. En el pacto Sí. histórico petrista no hay una claridad de un delfín de Gustavo Petro. Sí, hay algunos líderes de la izquierda tradicional colombiana que van a estar por allí, pero Petro no logró recomponer, no logró remozar la política y no logró crear una opción de izquierdas en un país tan conservador como Colombia que fuese medianamente creíble. Y en ese sentido yo creo que en Colombia va a pasar como esta expresión que acabo de usar, va a volver el agua a su cauce. A mi modo de ver, no hacia los partidos tradicionales, no incluso hacia el uribismo, que bueno, que además ha cobrado un último auge con el atentado a Miguel Uribe Turbay, con por supuesto la causa judicial contra Uribe ahorita que lo consiguieron culpable, sino sobre todo hacia una vía de un outsider. O sea, en Colombia está todo planteado para que un outsider antigobierno se cuele entre los palos, ¿no? Vamos a ver, pero no me pongo a hablar más porque si no hacemos otro programa. Ivo, te agradezco muchísimo por haber estado conmigo el día de hoy. Nuestra audiencia seguro estará feliz, pletórica y contenta de que nos hayas acompañado y de que nos hayas instruido, como siempre, con tus luces, con tu entendimiento, que es tan importante para nosotros. Ivo, te mando un fortísimo abrazo desde Caracas. Muchas gracias, Nomar, a la audiencia, como siempre, mis respetos para todos. Recuérdense, somos venezolanos, eso significa mucho para nosotros. Somos gente educada, somos la gente que dio el manual de Carreño, somos la gente que habla bien, aunque nos quieran convencer de otra cosa. Recuerde, esas 7 estrellas y esos 3 colores van en el corazón de todos nosotros. Así es don Ivo Hernández. Yo les recomiendo que lo sigan. Si ya no lo hacen, seguramente ya ustedes lo están siguiendo, pero si no, síganlo fundamentalmente a través de 2 vías. En su cuenta de X, Ivo Caracas, @Ivo Caracas, y su canal de YouTube, que es un poco más analítico en el sentido de las revisiones de libros que está haciendo Ivo habitualmente, y que bueno, a veces las abandona, a veces vuelve, pero siempre está con esas revisiones de obras. Bibliópolis sale, sí, sí, tienes razón, ve, está un poquito, pero vuelve, vuelve. Gracias. Bibliópolis es el canal de Ivo, la revisión de libros. Yo creo, Ivo, que tú estabas fomentando otro canal, ¿no? Donde estabas haciendo análisis político duro. Sí, estoy haciendo también análisis de tanto en tanto. Lo que pasa es que las circunstancias de ser diáspora a veces se imponen. Uno sigue luchando, pero repetimos. Como decía Miguel Hernández en su poema, yo soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Entonces ahí seguimos, no nos rendimos. Lo que pasa es que tú sabes muy bien lo que cuestan hacer estos canales que tienen que editarse, hacerse y todo eso, pero vamos poco a poco. Sí, y además cuando hablamos de contenido que implica un esfuerzo intelectual, esto cansa más que levantar pesas o correr un maratón. Lo que pasa es que la gente cree que esto es facilito. No Es lo así. es. Amigos, fortísimo abrazo a todos. Les mandamos un gran saludo. Suscríbanse, comenten, compartan. Por supuesto, será un gusto leerles también en esos comentarios, y nos veremos pues de nueva cuenta en cualquier momento en este canal. Hasta entonces, chao.